soy Carolina Hurtado, directora de carrera de Ingeniería Comercial. Ahí se está conectando justo más gente. Y hoy día en la tarde tenemos una charla que nos va a realizar Cristian Echeverría, que es ingeniero comercial de la Universidad Católica y PhD en Economía de Berkeley. Y es el director del Centro en Estudios de Economía y Negocios de la facultad, además de ser profesor de Ingeniería Comercial y del MBA. Los dejo con Cristian. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, cuidándose mucho allá y, bueno, pasándolas, porque esto la verdad es que no es grato para nadie, pero es una oportunidad de aprendizaje y por eso el título de la presentación. ¿Aprendizaje en qué sentido? Bueno, de lo que está pasando en la economía y de cómo podemos vivir a través de esto. Eh, bueno, para todos es súper claro que esta pandemia es un evento anómalo, es un evento insólitamente importante y relevante y trascendente para nuestras vidas, porque ha paralizado todo lo que conocemos básicamente, nuestras relaciones de amistad, familiares, nuestra vida como estudiantes está alterada y da vuelta de adentro para afuera o patas para arriba. Nuestra vida familiar también se ha visto alterada en forma importante. Y se puede decir que estamos en un momento viviendo una especie de economía de la sobrevivencia. La verdad es que tiene un poco de eso. Eh, Hay varias evidencias y elementos que hacen pensar que esto probablemente va a ser el evento más importante de todas nuestras vidas, de todos los que estamos en esta videoconferencia ahora. Es solo comparable a lo que ocurrió hace más de 100 años atrás, o aproximadamente 100 años, con la Gran Depresión de los años 30, que comenzó en verdad en 1927, o sea, casi 100 años, 93 años desde ahora. Que Estados Unidos entró en una gran recesión por otras razones, no por un virus, ni por paralización de actividad de esa naturaleza, pero tuvo profundas y severas repercusiones que tomó una década de superar. Para que tengan una idea de lo que significa lo que estamos viviendo, el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo multilateral grande, es como el gran banco internacional que le presta plata a los gobiernos, a los países. No le presta a los bancos internacionales, ni a las empresas, ni a las personas, sino que son préstamos desde el Fondo Monetario a los países que lo solicitan. Y el Fondo Monetario entre el 15 de marzo y el 20 de abril, o sea, en un periodo de prácticamente un mes, 41 países pobres de todo el mundo fueron a tocar las puertas a solicitar créditos de emergencia para financiar con sus gobiernos el despliegue de salud, de esfuerzos de contención del virus y las medidas también paliativas de emergencia para los habitantes de ese país. Entonces, 41 países, casi 190 países miembros, y 41 países fuertemente concentrados en África y Asia. Un par de países de Centroamérica también. Entonces, eso no había ocurrido nunca en toda la historia del Fondo Monetario, que un número tan alto, simultáneo de países pidiera plata prestada y básicamente agotó los recursos disponibles del Fondo Monetario. Eso no le había pasado nunca al Fondo Monetario. En esta recesión global, eh, básicamente tenemos una brutal caída de la producción, de la actividad productiva de las empresas en casi todos los sectores. La verdad es que es transversal a toda la economía y en las distintas regiones de nuestro país. También vemos que producto del confinamiento, tanto impuesto como autoimpuesto, es decir, las medidas de precaución, de salir menos, se ha paralizado sectores importantes de la economía en las caídas del consumo, por ejemplo, el consumo de esparcimiento, ir a la ida al cine, a los malls o el retail en general tradicional, ha visto caídas importantes y las más dramáticas probablemente están en las industrias vinculadas al turismo, que requiere desplazamiento de personas y que eso es precisamente lo que está restringido. Entonces, las aerolíneas, por ejemplo, a nivel internacional están sufriendo una severa contracción, están en crisis económica porque están básicamente volando muy por debajo de su mínimo necesario para mantenerse a flote en términos económicos. Entonces, la pregunta es hasta cuánto van a durar, y es solo porque cayó la demanda por esos servicios, por los meses que dure la pandemia. También ha caído la inversión de las empresas, que son todas aquellas compras de equipamiento que apuntan a ya sea expandir la capacidad de una empresa territorialmente o en la capacidad productiva, o también la inversión de mantención, de simplemente actualizaciones o upgrades de tecnología y de maquinaria. Todo ese tipo de inversión está en pausa o está contrayéndose definitivamente. Y también
lo que el país exporta al resto del mundo, menos lo que el país importa al resto del mundo, que es lo que se llaman las exportaciones netas. Entonces, ¿por qué señalo el consumo, inversión y exportaciones netas? Porque son los tres componentes más importantes de la demanda agregada, la demanda total de bienes y servicios por todo lo que se produce en nuestro país. El consumo es la demanda que hacen los hogares, la inversión es la demanda sobre bienes y servicios que hacen las empresas, y las exportaciones netas es la demanda neta de bienes y servicios chilenos que hace el resto del mundo sobre cosas que nosotros producimos acá. Entonces, estos tres componentes, que son el 100% casi de la demanda agregada, excepto por el gasto de gobierno, van a la baja y están yendo a la baja en forma abrupta. Eh, También, como contraparte, el gobierno ha empezado una serie de políticas muy expansivas, muy reactivadoras, muy apuntaladoras de los ingresos, especialmente focalizadas en los ingresos bajos, en los microempresarios y emprendedores, en los trabajadores independientes y las personas de bajo ingreso. Entonces, había una expansión fiscal paliativa importante para compensar la pérdida de capacidad de generación de ingresos de grupos de la población que requieren, o sea, que tienen niveles de ingreso bajos y que su ingreso caiga a cero los ponen en riesgo de subsistencia. Entonces el gobierno ha tenido esas políticas paliativas y eso ha expandido el gasto del gobierno o el gasto fiscal. Entonces ese es un componente de la demanda agregada, que es el componente del consumo del gobierno sobre bienes y servicios producidos en Chile, que se ha expandido, pero no, el gobierno nuestro, así como el gobierno de cualquier otro país, no es infinitamente poderoso ni infinitamente eh, lleno de recursos, es decir, tiene un límite y dentro de los límites existentes, nuestro gobierno es relativamente chico para el tamaño de la economía. Entonces, si el grueso de la economía va para abajo, nuestro gobierno, por más que apuntale y que aumente el gasto público en un porcentaje importante, 10 o 12% del gasto equivalente del gasto total en bienes y servicios en un año, eso es lo que aumentó el gobierno esta vez. Pero eso no es suficiente para compensar, entonces es paliativo. Y el Banco Central, que es una entidad independiente, que es la que vela por la política monetaria, es decir, las tasas de interés y la disponibilidad de dinero y crédito dentro de la economía, porque el Banco Central es el banco de bancos, finalmente, es decir, es un banco que es autónomo, que no depende del gobierno, se pertenece a sí mismo y cuyo mandato por constitución es administrar la política monetaria, y el Banco Central lo que ha hecho en este momento es lo que hacen los bancos centrales en toda crisis, en todo momento de contracción de la economía, que es estimular la economía por la vía de bajar las tasas de interés a niveles muy, muy bajos, cosa que los consumidores se atrevan a empezar a endeudarse, que las empresas atrevan a empezar a endeudarse y que las exportaciones netas se estimulen, porque cuando bajan las tasas de interés el tipo de cambio, la moneda local se deprecia, el tipo de cambio sube y nuestras exportaciones se hacen más baratas ante el resto del mundo. Entonces, una política ultra expansiva, estimuladora, por decirlo así, ha sido la respuesta del Banco Central para mantener a los bancos con capacidad de dar crédito y a las empresas, a los hogares, con disponibilidad a tomar esos créditos. Y adicionalmente ha habido una rápida coordinación internacional entre múltiples bancos centrales importantes, incluyendo la Reserva Federal, que es el nombre que se le da al Banco Central de Estados Unidos, y varios otros bancos centrales de los países más avanzados, de la economía más avanzada. Han habido grandes coordinaciones en este tiempo para permitir que los mercados internacionales financieros sigan funcionando sin mayores perturbaciones. Han estado perturbados, pero ha sido una respuesta que ha permitido suavizar esas perturbaciones. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones para este año en términos de crecimiento? Bueno, para el mundo, una contracción, una caída en la producción en el año 2020 en comparación con lo que fue el valor de la producción en el año 2019, de menos 3,6% es lo que se proyectaba hace un par de semanas atrás en las recientes proyecciones que sacó el Fondo Monetario, que es previsible que van a ser corregidas y actualizadas porque este escenario de esta depresión no se había visto en la historia económica moderna del mundo. Entonces, la verdad es que está llena de incertidumbres y riesgos. Para Estados Unidos se proyecta una contracción de 5,9, pero la verdad es que esa contracción proyectada ha estado aumentando. De hecho, ya se está hablando de en torno a menos 8% y menos 9% para Estados Unidos. O sea, en materia, en 2 semanas, 3 semanas, menos de 3 semanas, ya se ha casi duplicado la magnitud de la caída para Estados Unidos, así como para la zona euro,
Para Asia y para China también, las proyecciones ahora son más pesimistas de lo que eran hace 2 semanas atrás. Y para Chile, las últimas proyecciones vigentes del Fondo Monetario apuntan a una caída de menos 4,5%, que ya muchos analistas están subiendo y se está hablando ya de una caída del 7% este año, si es que no un poco más. Entonces, para poner en perspectiva, lo que tenemos aquí es el gráfico del Producto Interno, el valor total de la producción mundial de bienes y servicios, y esta es la trayectoria que traíamos. Esa fue la caída de la crisis subprime. Esta es una trayectoria larga, ¿ya? La crisis que hubo hace 10 años atrás, y esta es la caída en que estamos viendo ahora. Es decir, es la peor caída en un horizonte de aproximadamente los últimos 70 años de datos de crecimiento mundial. Es la peor caída que hemos registrado en los últimos 70 años. Ahora, esto es un tecnicismo, pero lo que está pasando es que la economía se encontraba, para los que han tomado cursos de economía, esta es la demanda de la economía por bienes y servicios y esta es la oferta de bienes y servicios. Aquí medimos inflación y aquí medimos crecimiento. Y nuestra economía todo indicaba que este año íbamos a tener un crecimiento en torno al 1,5%, bajo y menor que el del año pasado, porque, bueno, los efectos de la protesta y el estallido social de octubre no fueron gratis. Y sobre este escenario viene el coronavirus. Y lo que hace el coronavirus es que desplaza la demanda agregada por bienes y servicios severamente hacia la izquierda, la contrae, y la oferta agregada también. Entonces, esa contracción de ambas genera este nuevo equilibrio en que la economía va a crecer en torno al menos 4,5 o menos 5% o menos 7, lo que vaya a ser, ¿ya? En que hay presiones deflacionarias probablemente dando vuelta, porque el desplazamiento de la demanda y la oferta han sido, si bien semejantes, pero está por verse si la oferta sigue contrayéndose hacia la izquierda, podríamos tener incluso inflación creciendo, aun cuando haya crecimiento negativo, que es una cosa bastante rara, que es lo que se llama en macroeconomía, se llama estanflación. Y ese fenómeno no lo habíamos visto en los últimos 40 años en la economía mundial. Es decir, eh, crecimiento negativo, es decir, recesión, junto con una tasa de inflación alta. Entonces, ese riesgo, la verdad es que está presente y es bien probable que se empiece a materializar en los próximos meses. ¿Por qué razón? Porque un desplazamiento de la oferta de bienes y servicios más brusco, producto de la paralización, más brusco de lo que se ha contraído la demanda, porque los consumidores siguen comprando alimentos, ¿cierto? Y en un montón de rubros no hay cambios, básicamente. Entonces, si la oferta se contrae abruptamente, más allá de lo que se ha contraído la demanda, esto significa que había relativa escasez de algunos bienes y servicios, y cuando hay escasez, la economía nos dice que siempre hay una tendencia de los precios a subir, y eso presionaría la inflación al alza. Entonces aquí está el antecedente que les señalé, que desde el 26 de marzo hasta el 25 o a fines de abril, 41 países habían solicitado apoyo. En Estados Unidos los datos han sido pero devastadores para la economía, es decir, acumuladamente hay 27 millones de desempleados en los últimos 5 semanas en Estados Unidos, y se estima que la tasa de desempleo podría llegar a un 20%. Ya está en 15% prácticamente, ¿ya? Pero sigue operando el efecto adverso sobre la economía: cierres de empresas, cierres de plantas, de sucursales, paralización de actividades y despidos de trabajadores. ¿Y por qué menciono Estados Unidos? Porque Estados Unidos es aproximadamente entre la cuarta parte y un tercio del total de producción mundial. Entonces, muy importante. Y es muy importante para nosotros y es muy importante para la economía mundial. Eh, Aquí lo que tenemos es un gráfico al lado izquierdo que muestra la magnitud de la caída que hemos visto en las bolsas norteamericanas. Tenemos aquí el Standard & Poor's 500, que es un índice de las 500 acciones más transadas en la bolsa norteamericana. Es como el IPSA nuestro, que mide las 40 y tantas acciones más transadas en nuestra bolsa, allá son las 500. Y vemos que hay una caída libre por un momento que se estabiliza y hay fluctuaciones que está ahí con altos y bajos, pero la verdad es que ya en historia de largo plazo, porque tenemos varias décadas, ¿cierto? Incluyendo los efectos de la crisis subprime aquí, la verdad es que la caída es más abrupta que ninguna de las anteriores registradas, más rápida, es una caída vertical. Y en diferencial, claro, es comparable a la crisis subprime, si se quiere, hasta ahora. Pero no es descartable, y hemos visto que varias veces en el pasado ha ocurrido que hay correcciones a la baja en las bolsas que llevan al nivel de este índice
en esta corrección, por ejemplo, en la crisis subprime, al nivel equivalente que tenía hasta antes del comienzo de la escalada ascendente de los precios accionarios. Entonces, no es descartable escenarios en que puedan seguir bajando las acciones en formas violentas a medida que se siga materializando y profundizando los efectos de esta recesión que vamos a vivir por este año y probablemente el próximo. Hay una medición que se llama el VIX, que es una medición del miedo o de la incertidumbre en los mercados financieros. Mientras más alto está, mayor es la incertidumbre y por lo tanto, a mayor incertidumbre lo que siempre existe es que hay fuga o reasignación de los portafolios de inversión financiera, en que se salen capitales de economías emergentes que tradicionalmente son consideradas más inestables y más volátiles y más riesgosas que las economías avanzadas. Entonces, en general, hay una migración de capitales desde las economías emergentes hacia las economías avanzadas, y cuando hay estos momentos como este de crecimiento fuerte en el miedo, en la incertidumbre en los mercados financieros, también ocurre que hay reasignaciones desde activos riesgosos, que se llama, hacia activos más seguros. Los activos riesgosos siempre son los commodities, es decir, todos estos productos que exportan las economías emergentes, cobre, metales, productos agropecuarios. Entonces, desde los commodities hacia activos denominados en monedas más de economías avanzadas, más estables, y en particular también desde renta variable, que son básicamente acciones, hacia renta fija, que son tradicionalmente bonos de gobierno o bonos de alta clasificación de riesgo, es decir, considerados y percibidos como de bajo riesgo. Entonces lo que ha habido son grandes movimientos internacionales, básicamente como un mecanismo de huir de las caídas generalizadas en los precios de los activos y evitar pérdidas financieras importantes. Entonces, aquí tenemos la crisis subprime de esta misma variable de riesgo financiero, ¿ya? La crisis subprime, aquí están los niveles que alcanzó en los dos momentos peores, que fue cuando empezaron a quebrar grandes bancos en Estados Unidos, y el nivel que tenemos ahora con el peak que tuvimos unas pocas semanas atrás, un par de semanas atrás, con los efectos de la pandemia en Estados Unidos, que fue lo que más movió los mercados accionarios. Y vemos que el nivel que alcanzó en esta oportunidad fue mayor que el de la crisis subprime, un poco mayor, marginalmente mayor, pero indica la profundidad de cómo está siendo esta crisis. Y además, en un periodo mucho más corto, es decir, por eso es que esta línea es casi vertical hacia arriba, cosa que también en la crisis subprime no se vio una subida fuerte, pero a través de varios meses, ¿ya? Y después bajada y una nueva subida fuerte. Entonces, en el fondo, la velocidad de lo que está ocurriendo con el coronavirus es mucho más fuerte y más rápido que la crisis subprime, que la que vivimos hace 10 años atrás en Estados Unidos. Entonces, este escenario se caracteriza por una incertidumbre extrema, en que no se sabe cómo va a evolucionar el contagio, hasta dónde va a llegar, cuándo va a empezar, cuándo va a ser ese plató, esa mesa en que ya no hay, en que los nuevos casos equivalen a las personas que se recuperan. Eso no está ocurriendo en varias partes del mundo, quizás en algunos países que más tempranamente se manifestó en forma muy fuerte la pandemia, como en Italia, en Francia, en Alemania, que están empezando a reabrir sus economías, tal vez se alcanzó ese plató, esa mesa, esa meseta, ¿ya? En Chile, bueno, ya vimos la noticia hoy día hace un rato, ¿cierto? Que está declarada la cuarentena para la región metropolitana, o la ciudad de Santiago, más varias otras comunas. Entonces, y eso muestra que hay incertidumbre enorme respecto a cómo evoluciona el contagio. Hace 2 semanas atrás estábamos muy optimistas de que Chile lo estaba haciendo súper bien y estábamos comparativamente mejor que un montón de otros países, que las tasas después de los primeros 10 días, 20 días, 30 días desde el primer contagio registrado están muy, muy por debajo de otros países, y ahora vemos que, bueno, se dispararon. El día de ayer hubo 1.700, prácticamente 1.700, no, perdón, 2.700 nuevos contagios. Y no olvidemos que hace 3 semanas atrás estábamos con el orden de los 400 a 500 máximo. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? No se sabe. Y eso quizás creo que es súper buen ejemplo para representar qué es incertidumbre y qué es riesgo. Riesgo es cuando se sabe los posibles escenarios de lo que puede resultar y más o menos se sabe las probabilidades. Por ejemplo, cuando un equipo de fútbol juega contra uno que es mucho mejor, ¿ya? Uno se sabe a priori, probablemente el 90% de chances son que el equipo local va a perder, porque el otro que viene de visita es súper bueno.
pero hay una pequeña probabilidad, un 10%, que lo hicieran muy bien y que el otro además llegara muy mal, ¿ya? Y de que o era empate o ganar, ¿ya? Pero esos son los dos escenarios, o se gana, o se empata, o se pierde. O sea, no hay duda que esos son los escenarios y se acabó. Yo no podría mentalmente construir una probabilidad para cada uno de esos tres. Eso es un ejemplo de lo que es riesgo. Incertidumbre, y incertidumbre extrema, sería algo así como un equipo de fútbol que va a jugar un partido, no sabe a dónde, no sabe en qué cancha ni en qué país va a ser, no sabe contra qué equipo y tampoco sabe si el equipo puede que sea con otras reglas y el partido tenga unas reglas que el equipo que va a jugarlo no lo conoce y que el otro equipo sí los conoce o que ni siquiera se saben. El otro equipo podría jugar con armas blancas en el partido y hacer muchos fouls y de paso lesionar o matar a algún jugador. Eso es una posibilidad, pero no la sabemos. En el fondo, incertidumbre significa, otra analogía sería, es algo así como la diferencia enorme que hay en caminar cuando uno camina en un sendero, cuando sale por ahí a caminar y típico que se hace tarde. Y si andamos con linterna, podemos saber con probabilidad bastante alta que el sendero está delante de nosotros, o sea, con certeza, y podemos más o menos inferir por dónde hacia adelante se despliega el sendero. ¿Ya? Y con una probabilidad bastante alta, como que tenemos una noción de la ruta con la cual vamos, que hacia allá es donde tenemos que caminar. Entonces, hay riesgo, hay probabilidades de que nos perdamos, pero la verdad es que es baja y en general con linterna y mientras mantengamos nuestra ruta en el sendero, vamos a llegar finalmente a cosa de paciencia. Pero incertidumbre extrema sería como caminar el mismo sendero sin linterna. Es decir, no sabemos dónde está el sendero, para empezar. Entonces es andar caminando, moviendo los pies, las manos, chocando con ramas y decir, no, por aquí no, me devuelvo un poco, aquí había menos ramas, parece que por aquí era el sendero. E incluso ir agachado tocando el suelo porque de repente cuando empieza a haber pasto es que nos salimos del sendero y cuando empieza a haber pura tierra, estamos de vuelta en el sendero. Entonces eso es el mejor ejemplo que tengo para ilustrar lo que sería incertidumbre extrema. Entonces, hay incertidumbre extrema y la primera gran incertidumbre es cómo va a evolucionar el contagio, porque de esa incertidumbre se derivan todas las otras incertidumbres. Por ejemplo, la intensidad y efectividad de los esfuerzos de contención tiene que ver no solo con cuán efectivos son nuestros sistemas de salud o con cuán efectiva es la cuarentena y la gente la está cumpliendo, sino que también con si eh, incluso si la gente lo estuviera cumpliendo, puede que exista ahora un rebrote de contagios domiciliarios. No lo sabemos. O sea, por más intensos y efectivos que sean los esfuerzos de contención, o que ahora el personal de salud empiece a mermar por el contagio entre ellos mismos. Porque sabemos que hay casos, están creciendo los casos del personal de la salud, y eso reduce la efectividad de los esfuerzos de contención por el lado del esfuerzo mismo, ¿cierto? Porque hay menos personas. O incertidumbre extrema respecto de la extensión de la paralización y la dislocación de la oferta, es decir, hasta dónde va a llegar la paralización de la oferta. ¿Va a incluir acaso también la producción de alimentos, que es un temor, ¿cierto? Tiene alguna probabilidad, no alta todavía, pero tiene alguna probabilidad. O la provisión de servicios básicos esenciales para la población como el suministro eléctrico, que si bien mayormente depende de computadores, también es cierto que son bien pocas las personas que pueden estar en un centro de despacho eléctrico haciendo la operación altamente sofisticada y en tiempo real 7 por 24, en que toman electricidad de un generador y lo transmiten a esta ciudad o a esta otra, o viene un exceso de demanda en una parte y tienen que resolverlo inmediatamente, si no el sistema, la red entera se cae. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la extensión de la paralización y la dislocación de la oferta? No lo sabemos. O sea, el virus aparentemente es menos mortal de lo que se pensaba, en verdad una proporción pequeña de las personas mueren, pero de los contagiados una proporción alta vive 2 semanas bastante malas de calidad de vida y básicamente alejados, o sea, enclaustrados, en cuarentena. Entonces, si el virus finalmente lo vamos a agarrar todos en un periodo de los próximos 12 a 24 meses, es previsible que van a haber equipos humanos que atienden unidades críticas de abastecimiento de combustible, de electricidad, de agua potable, que probablemente van a estar perturbados, por lo menos, ¿cierto?
Ahora, también sabemos que todas estas empresas de alta sensibilidad pública tienen sistemas redundantes y turnos redundantes y tienen compartimentalizado que si un turno se contagia a una persona, inmediatamente ese turno sale fuera y hay varios turnos detrás de trabajadores que potencialmente pueden tomar la misma función. O sea, sabemos que hay un montón de backups de respaldo, pero de nuevo, siempre surge la duda de hasta dónde va a llegar la paralización y la dislocación de la oferta. Eh, y esto tiene que ver con cuál va a ser la extensión también por el lado de la demanda. Es decir, recuerden los gráficos que vimos recién, por el lado de la demanda también, cuál va a ser la extensión de la depresión, o sea, cuánto se desplaza hacia la izquierda y cuánto disminuye la actividad del consumo, que es importante porque el consumo de los hogares es más de un 70% de las compras totales de bienes y servicios dentro de nuestra economía. O sea, es muy importante lo que le pasa a los hogares. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esa depresión del consumo? Y también otra pregunta importante es, ¿hasta dónde y cuán permanentes van a ser los cambios en los patrones de consumo? Sabemos que mucha gente está eh, aprendiendo todavía, pero mucha gente también se ha mudado o trasladado rápidamente a la economía digital. Compran, venden, hacen operaciones digitalmente desde sus casas ahora, y no solo bienes, sino que también servicios, o sea, clases de yoga, clases de meditación, cursos de inglés, en fin, lo que se les ocurra está ocurriendo ahora y son pagados, ¿cierto? Y están funcionando. Entonces hay un mundo completo que tal vez va a cambiar. Y va a cambiar incluso aunque el coronavirus después que haya pasado, va a quedar diferente. Las formas en cómo los consumidores compran, consumen o adquieren los bienes y servicios que necesitan. También la incertidumbre afecta a las condiciones de los mercados financieros, tanto internos como internacionales. Y eso tiene que ver con la disponibilidad de crédito, o cuán dispuestos están los bancos a prestarle a las personas que lo necesitan, a las empresas que lo necesitan, o a otros bancos si es que lo llegan a necesitar, porque los bancos también se prestan entre ellos. Entonces, esto tiene que ver con que hay perturbaciones, hay restricciones del crédito, está habiendo, los bancos están más reacios a prestar porque saben que ahora es más riesgoso prestar, porque la probabilidad de que no les devuelvan el dinero a una empresa o un hogar que se endeuda es alta, es más alta que antes. La confianza de los consumidores y de los empresarios también ha caído severamente y eso afecta decisiones de consumo y de inversión de las empresas y de producción. Ya hablamos de la volatilidad en los precios de los commodities, ha sido alta, ¿cierto? Y no ha parado. Y también ha habido una severa, y está habiendo, y va a seguir profundizándose probablemente en los meses venideros, un deterioro en la capacidad de generación de ingresos de los hogares y de las empresas. Entonces, eh, esta incertidumbre extrema además encuentra a la economía mundial y de distintas regiones del planeta con varias vulnerabilidades que venían acumulándose desde antes, yo diría en los últimos 10 años. Y esas vulnerabilidades se refieren a que fundamentalmente tanto los gobiernos como las empresas y los hogares en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país, han estado acumulando deuda y acumulando deuda que ha llegado a ser niveles altos de los ingresos totales de las personas o de las empresas. Y eso significa que su capacidad de seguirse endeudando en el futuro para suavizar el impacto del coronavirus es limitado. Está acotado y a lo mejor en muchos casos puede que no exista capacidad de endeudarse más. Nadie le va a prestar a una empresa que ya está súper endeudada. Nadie le va a prestar a un hogar que ya tiene una deuda muy alta. Entonces se combinaron vulnerabilidades con esta incertidumbre y en particular, como siempre, esta combinación afecta más duramente a las economías emergentes, a las economías pobres, las que tienen menos recursos, porque hay una sincronía de un shock sanitario para estas economías, es decir, el shock evidente del coronavirus y lo que está generando en la salud de las personas y el estrés que agrega a los sistemas de salud, junto con dificultades económicas internas, que bajo crecimiento económico, alta desigualdad del ingreso o bajas tasas de inversión o inflación o salidas de capitales que hacen que las monedas locales de esas economías se disparen, se deprecien mucho y se vayan a las nubes, de modo como medimos nosotros, el tipo de cambio. Entonces, todas esas dificultades internas se suman a esta sincronía de shock sanitario, más un desplome de la demanda externa, por lo que principalmente producen esas economías emergentes que son commodities. A eso se suma una fuga de capitales. Los inversionistas extranjeros han sacado sus capitales de esa economía
y eso genera en tiempos cortos fuertes depreciaciones de la moneda y eso tiene efectos adversos. Por sí mismos son recesivos, las depreciaciones fuertes son recesivos. Y finalmente el colapso de los precios de los commodities, que es lo que hemos visto, el precio del cobre para nosotros ha caído, el precio del petróleo y otros precios importantes para la economía emergente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de esta crisis con crisis anteriores? Bueno, con la crisis subprime, con la Gran Depresión de los años 30, que se hace casi 100 años atrás, la diferencia de esta crisis es que nos encuentra con altos niveles de deuda de los hogares, de las empresas y de los gobiernos. También hay una alta concentración de población en grandes urbes. Eso es un fenómeno que el mundo está en una urbanización creciente y se ha acelerado en la última década. Desde la crisis subprime ahora muchos millones más de personas están en grandes urbes. También hay una mayor interdependencia global en la producción global de bienes y servicios. ¿Por qué razón? Porque ha habido un fenómeno profundo de globalización y de extensión de lo que llamamos cadenas globales de valor, es decir, en que componentes de una maquinaria, un equipo o un producto se arman, se producen en una parte del mundo, se envían a otra, se arman de esta manera y finalmente se envían a un destino final. Entonces, toda esa interrelación en el sistema productivo global hace que lo que pase en Wuhan, por ejemplo, se transmita rápidamente a Estados Unidos, rápidamente a Chile, rápidamente. ¿Por qué? Porque ahí se producen componentes que empresas chilenas necesitan. Y cuando ya no los pueden entregar en tiempo y forma, de acuerdo a como estaba contratado, ponen problemas a un proveedor chileno de ese componente incorporado en un equipo o en un contrato. También con crisis anteriores, esta es una extrema incertidumbre. ¿Y por qué razón? Porque todas las crisis anteriores de los últimos 100 años en el mundo avanzado y en la mayoría de las economías de ingresos medios altos han sido crisis económicas o financieras de las cuales los bancos centrales y los ministerios de Hacienda saben bien qué hacer. Pero en este caso se trata de una crisis sanitaria y en que las personas entran en modo sobrevivencia, porque lo que está en riesgo efectivamente, desde el punto de vista como lo percibe la mente humana, es la existencia misma. Y eso hace que cambien los comportamientos en formas bruscas y abruptas y que tome mucho tiempo que vuelvan a normalizarse o a recuperar los niveles que tenían antes. Entonces, extrema incertidumbre en particular, referido a autosubsistencia a la existencia biológica, ¿cierto? Que es uno de los mayores temores en la vida, ¿cierto? El temor a la muerte. Eso es el origen de la paralización de la actividad. Y en eso, ningún banco central, por más baja que tenga las tasas de interés, o por más bajas que los bancos tengan las tasas de interés, no van a conseguir ni convencer a consumidores de que vayan a tomar una cerveza al bar de la esquina o que vayan a comerse un sándwich o que vayan a vacaciones a Europa, ¿cierto? O al Caribe o a otro país vecino en la región, porque eh, los estímulos económicos se debilitan en este caso, porque la razón de la paralización económica es otra, no es extra económica. Entonces ese es el factor adicional que existe ahora y que no ha existido en las últimas crisis de los últimos 100 años prácticamente. Entonces eso nos lleva a que también la efectividad de las políticas macroeconómicas y macroprudenciales, es decir, macroprudenciales se refieren a las que regulan el sistema financiero, esa efectividad está debilitada, o no es que esté debilitada, sino que es más débil cuando se trata de este tipo de eventos que cuando se trata de eventos económicos o financieros propiamente tal, que esos son los que llevan a la economía a recesión. Entonces, en este caso, estamos ante un evento en el cual, por la naturaleza misma del evento, que es de origen sanitario, de una pandemia, de un contagio colectivo que tiene un riesgo vital, eh, las políticas económicas pierden efectividad, no están diseñadas para eso, no movilizan a los inversionistas, no movilizan a los consumidores a recuperar niveles de consumo y de inversión previos. Entonces, eso es más o menos lo que quería yo contarles y dar tiempo ahora quizás para algunas preguntas, comentarios que alguien tenga. Yo feliz, todas las preguntas son válidas, por favor, así que no duden en preguntarnos. O algún comentario, como el que les pareció, o si algo les llama la atención de lo que han leído en los diarios, que quieran hacer una pregunta al respecto. ¿Hay alguien ahí? Aló, Cristian, ¿me escuchas? Sí, Tenemos unas preguntas en el chat. La primera ya. dice,
¿las políticas que están implementando el gobierno serán realmente efectivas? Bueno, la respondí al final, fue lo último de mi transparencia, ¿cierto? Que las políticas que está haciendo el gobierno son paliativas, es decir, a lo único que están apuntando es a atenuar el efecto, porque el efecto económico del coronavirus es abrumador, es masivo, es gigantesco. Entonces el gobierno está focalizando su gasto, sus políticas de apoyo asistenciales, de rescate, ¿cierto? En quienes más lo necesitan por el lado de los ingresos y en los bancos e instituciones financieras para que presten a las empresas de todo tamaño, porque si una empresa grande quiebra, uno dirá, bueno, ¿qué importa? Son empresas grandes, ¿no? Porque las empresas grandes dan mucho empleo, ¿ah? Y son relevantes para la economía. Entonces, en el fondo, por eso las políticas han sido transversales. Pero la verdad es que no van a poder torcerle la mano a la magnitud del desastre. Solo van a poder paliar un poco y evitar que hayan demasiadas quiebras de empresas, que la tasa de desempleo suba al 25%. Tal vez en conjunto van a poder lograr que la tasa de desempleo solo llegue al 15 o al 18%. ¿Ya? Pero no van a poder doblarle la mano al fenómeno que es de una escala pero muy superior a todo lo que hemos visto en los últimos 100 años. Perfecto. Si Aquí hay más Amanda preguntas. Sáez, sí, hay más preguntas. Amanda Sáez Sí. pregunta, ¿qué era macroprudencial? Bien, buena pregunta, Amanda. Políticas macroprudenciales. Prudencia, ¿cierto? Se refiere a la cualidad de actuar en forma recatada, observando los riesgos y evaluándolos correctamente, ¿cierto? Macroprudenciales son las políticas que el Ministerio de Hacienda, a través de la Superintendencia, o bueno, ahora la Comisión de Mercado Financiero, ex Superintendencia de Banco, ex Superintendencia de Valores y Seguros, que fueran todas mezcladas en esta entidad, esta macroentidad, ¿cierto? Entonces, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno, a través de esta Comisión de Mercado Financiero, lo que hace es regular a los bancos para que no tomen riesgos excesivos, para que tengan reservas de capital para entregar los dineros de los depositantes y que no ocurra el riesgo de que se acaben los dineros dentro de un banco si que los depositantes van en masa a rescatar, por ejemplo, o a girar de su cajero automático por necesidad. Se refiere a que los bancos no le presten demasiado a una misma empresa por distintos lados, ¿cierto? Cosa de que no se acumule un riesgo financiero de que si a esa empresa le va mal, transmita el daño a muchos bancos del sistema y pueda eventualmente generar un colapso de algún banco. Entonces, todas las políticas macroprudenciales son el nombre elegante que damos en macroeconomía al conjunto de políticas que diseñan los gobiernos para regular el sistema financiero y evitar que entre en insolvencia o iliquidez porque no le paguen quienes les tenían que pagar. Es decir, y si eso ocurre es porque los bancos en general o evaluaron mal el riesgo o tomaron riesgos excesivos o se manifestó un riesgo que no estaba más allá de lo previsto. Entonces, las políticas macroprudenciales tratan de poner cortapisas a los bancos en general para que no tomen riesgos demasiado grandes y no se metan en problemas, porque ya vivimos, por ejemplo, en el año 82 tuvimos una crisis bancaria en que varios bancos, muchos bancos, de los grandes bancos que existían en ese momento, quebraron. Y el gobierno los rescató, después se hizo dueño de los bancos y se hizo dueño de los bancos con sus activos y sus pasivos, con sus créditos y sus deudas. Y después, bueno, los liquidó a nuevos compradores de lo que quedó de esos bancos. Eso es lo que fue. Entonces, para evitar una crisis bancaria, los gobiernos regulan a los bancos para que estén bien ordenaditos, tengan siempre disponibilidad de caja para que los depositantes no se encuentren sin que hay capacidad de devolverles lo que ellos han depositado y que presten, pero en forma prudente, de modo tal que no ocurra que les dejen de pagar, porque si les dejan de pagar a los bancos, el riesgo de que quiebre un banco se transmite a todo el sistema financiero y puede generar un colapso del crédito dentro de la economía, que los bancos suspendan el crédito a los hogares, a las tarjetas de crédito, a las líneas sobre giro, a las empresas, a todo el que necesite dinero. Y eso pone en jaque a todas las personas a todas las entidades dentro de la economía que dependen del funcionamiento del sistema del crédito. Si hay más preguntas. Sí, aquí hay otra. Aquí en este caso, Joaquín Fuentealba la pregunta, si la demanda sigue aumentando, ¿puede haber una manera de evitar que la inflación se eleve con ella?
Si se evita esto, ¿las pérdidas para la empresa serían muchas o no? Buena pregunta, Joaquín. Bueno, la demanda, la verdad es que se ha estado contrayendo, no aumentando, se ha estado desplazándose hacia la izquierda, es decir, efectivamente contrayéndose, disminuyendo el consumo. Entonces, si la demanda se sigue contrayendo, que creo que es previsible que va a seguir ocurriendo, porque las personas de a poco están agotando sus capacidades, sus ahorros previos, sus holguras económicas. Siempre todo hogar tiene una platita por aquí o por allá, o cuenta con cierto, o una línea de sobregiro, pero eso se agota, no es infinito. Entonces, es previsible que en los próximos meses vamos a tener una demanda que se siga desplazando hacia la izquierda. Ahora, en la medida que la demanda se contraiga más que la oferta, lo previsible es que va a haber deflación, caída de la inflación. Pero si la demanda se contrae, pero la oferta se contrae aún más, lo previsible es que va a haber escasez. Incluso con esa demanda deprimida, si la oferta se desplaza más hacia la izquierda, va a haber relativa escasez en algunos bienes y servicios y eso va a presionar sus precios al alza. La inflación en estos momentos es, eh, sería un mal menor, la verdad, comparado con la magnitud de todo lo otro que está ocurriendo. Tener inflación incluso sería una bendición en un sentido. ¿Por qué razón? Porque inflación generaría la capacidad de que las deudas, especialmente las deudas de consumo a través del tiempo, fueran perdiendo su poder de compra, fueran valiendo menos en términos del valor real. Y eso a familias y hogares y a empresas con altos niveles de deuda, bueno, la inflación sería una forma suave, ¿cierto? Gradual de ir reduciendo el valor de la deuda a través del tiempo, solo por el efecto de inflación. Entonces, un poco de inflación yo creo que sería una buena cosa para nuestra economía en estos momentos. Pero ojalá que fuera una inflación no por escasez de bienes y servicios, sino que una inflación porque es tal la expansión de la cantidad de dinero que finalmente la demanda ojalá se empezara a expandir a responder un poco ante estas políticas monetarias expansivas. Si hay otra pregunta, feliz la La, respondo. sí, la siguiente pregunta es de Cata Mesa, que pregunta, ¿hasta dónde puede el gobierno endeudarse para apoyar estas crisis? El gasto fiscal debe hacerse con prudencia, sin embargo, quizás lleguemos al 12% del PIB. ¿Hasta dónde? Es buena la pregunta, Cata. La verdad es que nuestro gobierno todavía tiene un nivel de deuda pública bajo en comparación con lo que es nuestra etapa, nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de ingreso. Pese a que ha habido harto escándalo últimamente que subió y que está en torno al 30% del PIB, con este aumento del gasto fiscal es previsible que va a llegar al 40% del PIB en el próximo año y medio, como que va en esa senda. Ojalá se estabilice en torno a eso, pero todavía es un nivel de deuda relativamente bajo y manejable para un país como el nuestro. Para que tengas una idea, Cata, o sea, no somos una economía avanzada, pero la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto en Estados Unidos está hoy por hoy es del orden del 120% del PIB. De algunos países europeos, Francia, más del 110% del PIB. Y después de esta crisis del coronavirus, varios van a aumentar entre 10 y 20% del PIB esa deuda. Eh, claro, no somos una economía avanzada, pero comparando con otras economías exportadoras de metales, qué sé yo, Canadá, Australia, nuestra deuda es baja. Por ejemplo, Canadá tiene una deuda PIB como proporción del PIB del orden del 60% del PIB. Eh, Australia semejante también. Entonces, hay espacio. Esa es la respuesta finalmente. Hola, o sea, ¿me ¿Sí? escuchas? Sí, te Sí, es que escucho bien. esa era mi pregunta, perdón. O sea que dice que podemos llegar a endeudarnos hasta un 40% a futuro, Sí, ¿no? sí, Pero sí. entonces estaría bien lo que la oposición propone, que quieren que el país endeude más y gaste más, o eso es como a largo plazo, solamente puede funcionar. No, yo creo que hay espacio para que el gobierno y el país se endeude en el corto plazo, es decir, este año y el próximo, para paliar de la mejor forma que se pueda esta crisis, porque la verdad es que si se logra reactivar la economía de aquí a unos 6 meses, en lo que queda de aquí hasta fin de año, eso abre la posibilidad de que quiebren menos empresas, de que menos personas queden cesantes, de que el desempleo sea más de corta duración, y eso nos deja mejor pie para que las cicatrices económicas que deje esta recesión sean más superficiales que profundas. ¿Por qué razón? Porque
cuando quedan cicatrices profundas, producto de una depresión muy profunda, muy aguda y que además dura, como fue nuestra crisis del año 82, que tomó casi 10 años recuperar finalmente tasas de desempleo decentes, ¿cierto? Y comparables con las que teníamos pre-crisis del 82 y alcanzar un nivel de ingreso per cápita eh, igual o levemente superior al que teníamos antes. Entonces, recuperar, ¿ya? Si una crisis es profunda y deja muchos heridos en el camino y muertos en el camino, en el sentido muertos económicos, ¿cierto? Esas son lentas de recuperarse. Y lentas no solo en lo económico, sino que también en lo psicológico, lo afectivo, lo emocional. O sea, se sabe que las depresiones agudas económicas a nivel mundial, por ejemplo, aumentan las tasas de suicidio, las tasas de depresión, los desórdenes mentales, la autoestima de los trabajadores que pasan mucho tiempo desempleados, que es lo normal de crisis muy profundas, que a tan afectada que después les cuesta encontrar empleo y se convierten en parte de lo que se llama el desempleo duro, que es de difícil manejo porque son trabajadores que no logran encontrar un empleo estable, trabajan un mes o dos en un lugar, los echan o se van, entran a otro lugar y así, y al final constituyen una parte de trabajadores que pudiendo haber sido productivos para el país y para ellos mismos y para su hogar y para su nivel de vida y su felicidad en la vida, al final tienen una calidad de vida muy inferior y eso afecta socialmente a todos nosotros, porque la delincuencia y muchas otras cosas están vinculadas al desempleo duro de larga duración y sus hijos, para qué decir, la experiencia que viven y qué es lo que se incuba en ellos para futuros. Entonces, por eso digo, las cicatrices pueden ser muy profundas y eso creo que la propuesta de la oposición es razonable escucharla, en el sentido de que se debería tratar de usar todos los recursos razonables, sin poner en riesgo también la estabilidad económica del país en el largo plazo, pero en el sentido de paliar lo más posible para evitar que esas cicatrices profundas lleguen a ser todo lo profundas que podrían llegar a ser si es que no se hace nada o se hace poco. ¿Respondo a tu pregunta, Cata, con eso? Sí, sí, pero entonces habla como de que el Estado debería como literal sacrificarse, o sea, según lo que yo entiendo, como sacrificarse y endeudarse y tomar todo el riesgo que se tiene como para salvar no solo o ayudar no solo entonces a los más vulnerables, sino como a la clase media también, ¿o no? Según O lo que sea, usted dice. el Estado somos todos nosotros. El gobierno es el gobierno, pero el Estado somos todos nosotros. Y el gobierno toma deudas a nombre del Estado de Chile. Son deudas soberanas, ¿cierto? Tanto emitidas en Chile como emitidas internacionalmente. Entonces, en el fondo, hay un sector amplio del país que está dispuesto y si hay holguras todavía para endeudarnos, en que todavía nos prestarían muchos bancos internacionales y otros países a tasas de interés relativamente bajas, porque Chile es considerado una economía bastante estable y tenemos clasificación de riesgo alta. Eso significa que nos podemos endeudar barato. Entonces es razonable, es completamente atendible y si hay posibilidad, porque este evento es una vez cada 100 años, ojalá que sea así, ojalá que no venga un coronavirus 2.0 más adelante, ¿ya? Pero de esta magnitud de escala global, en que estamos afectados internamente y externamente y con la profundidad que está ocurriendo, la verdad es que es de toda justificación. Es como una guerra, es así de devastador en lo económico. ¿Ya? Aquí ¿Alguna otra pregunta? Sí. hay 5 preguntas más. ¿Ya? Entonces, le hago estas últimas 5 preguntas. ¿Te Ya, parece? Si perfecto. tienes tiempo en este caso. Sí, sí, sí. Ya, la siguiente pregunta es de Mauro Aguilera, que dice, ¿cuál sería una posible solución para evitar un aumento inflacionario por la expansión monetaria actual de Chile? ¿Cuál sería la forma de evitar un aumento? No hay forma, yo creo, porque en el fondo lo que dije es quizás la inflación sería una bendición en este momento, o sea, no quisiéramos evitarla. Yo creo que el Banco Central va a tener que dentro de poco cambiar su rango meta por un tiempo o permitir que la inflación se vaya por sobre sus límites de confianza y de comodidad. ¿Otra pregunta? Hola, disculpe. Sí. Yo soy Mauro. Hola, Mauro. Pero entonces al final, ya, no ve solución como para que evitar el aumento inflacionario. Pero no sería más o menos lo mismo que pasó con la conocida gripe española, que por ejemplo en los años 20 se conocen como una etapa de gran crecimiento, pero que resultó ser una burbuja de crecimiento, en verdad. Una burbuja media desinflacionaria, ¿o no?
Bueno, claro, el crecimiento basado en inflación es de burbuja, pero si la inflación es porque el gobierno y el Banco Central están estimulando mucho la economía y la demanda está recuperándose rápido, eso es crecimiento real de bienes y servicios producidos, comprados, transados, usados finalmente. Entonces es efectivamente una mejora en la calidad y las condiciones de vida de un país. Entonces, yo pensaría que en los años 20 había mucho desconocimiento de la macroeconomía comparado con lo que tenemos ahora. Y ahora sí se sabe que uno puede tener inflación espuria, que se llama, que es solo por imprimir billetes, pero que no llegan mucho a estimular realmente crecimiento, y otra inflación que puede ser producto de un crecimiento rápido de la demanda agregada, una recuperación rápida, que sí Mm, conduzca a reactivación económica y a recuperación. claro, claro. ¿Ya? Entendí, ya entendí. O sea, es Ujú. como imprimir billetes como lo ha hecho Argentina. Claro, o sea, no estamos hablando de una inflación al estilo venezolano o de Zimbabue hace varios años atrás, que O llegó como al 500 Alemania mil. 1919. Claro, no de ese tipo de inflación, sino que una Claro. inflación que fuera más contenida, pero que induzca gasto y Ah, ya. crecimiento. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. La siguiente pregunta, Cristian, Hoy bueno, la voy a pregunta tener tiempo tanto... para una pregunta más, fíjate, Ya, porque yo a las 5 tengo otra videoconferencia. sí, no te Sí, preocupes, una me quedan más. 4 A minutos ver, ya, sí, de que me hay dos en disculpo, este pero caso, hay tres que son muy dime parecidas en las este tres y yo caso. trato de responderlas. Ya, perfecto. La primera que dice Génesis Ramírez junto con Manuel Vilches es si abrir los malls será buena idea, Ujú, en este caso, o haber abierto en abril. ujú. Después viene Tomás Cadi, dice, luego de que pase o se controle esta pandemia, ¿habrá un cambio en cómo los individuos acuden al retail o comercios físicos? ¿Se Ujú. percibiría de mejor manera la compra vía online? No fue buena idea abrirlo, y es buena idea mantenerlo cerrado, porque todo lugar de alta concentración humana en este momento es un lugar de contagio. Así de simple, lo dicen los médicos de todo el mundo. Después, la segunda pregunta era Con respecto al respecto, cambio de los físicos, del retail. sí, de todas maneras está habiendo un cambio y es probable que va a ser un cambio medio permanente en algunos aspectos, es decir, de todas maneras va a cambiar el modo, no va a ser exclusivamente online cuando reabra el retail y los comercios normales, pero sin duda la participación online y virtual de las prestaciones de bienes y servicios va a ser más alta y va a quedar más alta, porque después de esto, o sea, los cambios en los patrones de consumo tienden a permanecer en el tiempo, parcialmente. ¿Ya? No vamos a revertir a lo que era la situación pre-pandemia, sin duda. O sea, los canales de distribución online y de venta y marketing digital van a quedar. ¿Sí? Y la última era Era la de la ex de superintendencia. la ex super, sí. Eh, Mira, bueno, eso es la historia siempre de la regulación de los bancos en todo el mundo, porque los economistas y los macroeconomistas hemos aprendido que cuando se deja los bancos sueltos, toman demasiado riesgo. ¿Por qué? Porque por alguna razón la mente humana de los gerentes, los dueños de las áreas de crédito, de evaluación de riesgo, se acostumbra a creer que una situación favorable de aumento en la demanda por los créditos, de que las personas están endeudándose y eso les mejora las comisiones a los bancos y los ingresos y las rentas, eso va a durar para siempre. Entonces, finalmente, piensa que un gran banquero, de hecho, el gerente general de Goldman Sachs, que es un gran banco multinacional norteamericano, reputado, que lleva más de 100 años en el negocio bancario, dijo que la crisis subprime era un evento que estaba como 24 desviaciones estándar alejadas de la media de las proyecciones de los modelos que tenían ellos. Es decir, tenía una probabilidad de 0,0000, como 20 ceros a la derecha y un 1. O sea, probabilidad literalmente cero de ocurrir. Y eso demuestra que, claro, un banquero no tiene por qué saber de historia económica. Nosotros los macroeconomistas sabemos, porque estudiamos la historia económica, que las crisis ocurren con cierta regularidad. Y hay factores económicos y financieros detrás que hacen que... Y los banqueros centrales sabemos eso, y por eso es que se regulan los bancos, porque los bancos tienden a obnubilarse con colocar, que vamos a ganar. ¿Ya? Y eso los lleva a tomar demasiados riesgos siempre. ¿Ya?
Bueno, yo tengo que irme a otra videoconferencia, así que me voy a tener que retirar ahora. Sé que les van a hacer una encuesta, así Sí, que tú quedas a cargo, ¿ya? sí, no se preocupe. Muchas Y gracias, tengo que Cristian. realmente correr ahora, ¿ya? Porque Sí, estoy no, justo no, en el muchas gracias cierre, por así que me todo. Muchas desconecto. gracias. Un gusto, excelente las preguntas, chicos y chicas. Muchas gracias. Que tengan un buen día y cuídense mucho. Chao, Chao, Cristian, Gracias. chao. muchas gracias por tu De tiempo. Que nada. estés muy bien. Gracias. Chao, chao.